¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Enviado 92. Espero que estéis bien, que estéis a salvo, que estéis en vuestras casas y que estéis tranquilos para degustar otro capítulo más de media hora de este fantástico libro, de esta fantástica historia en el tiempo, como es Caballo de Troya. Antes de empezar quería mandar un saludo a Olga de Argentina, que me dejó un comentario en el anterior vídeo. Un abrazo desde España, Olga. A Mike y a Dani Vega, amigos míos, que también me comentan. Un saludo para los tres. Bueno, pues en el capítulo anterior ya hubo un punto de dramatismo en el cual Jesús, llorando, se despide de sus apóstoles, les da un abrazo a cada uno en lo alto de la cima del Monte de los Olivos y ya es plena noche. Es más o menos aproximado medianoche, ¿vale? Estamos ya totalmente en, en la profundidad de la noche de ese jueves santo, cuando Jesús es apresado, que eso quizá o lo veamos hoy o nos quedemos a las puertas ya, porque ahora hay un momento muy intenso de oración de Jesús que ya veréis qué pasa, creo que a eso llegaremos hoy. Y bueno, pues ya empiezan a haber serias dudas de que Judas es el traidor entre los apóstoles, porque claro, Judas no está en esa reunión. Judas, por supuesto, se ha ido con la policía del templo para decirles dónde va a estar Jesús, a qué hora y dónde, que eso es lo que veremos en breve ya. Vamos a por ello, vamos a por otro capítulo. De verdad, agradeceros de corazón que sigáis viéndome después de 40 y creo que este es el capítulo 45, si no recuerdo mal, que sigáis conmigo esta aventura, porque me siento muy arropado por todos vosotros. Es maravilloso. Yo pensaba cuando empecé que iba a leerlo para una o dos personas y poco a poco somos unos seguidores fieles a esta historia. No somos una legión, pero a mí me basta. A mí me basta con saber que estáis ahí y que estáis siguiendo conmigo la historia. Creo que estamos cumpliendo la misión. Bueno, pues vamos a por ello. Recordar que leemos segmentos, que lo resumimos y que hay partes que nos dejamos por si te quieres comprar el libro para que leas tú la historia completa. En el canal tienes la dirección, el link a la editorial Planeta, ¿vale? Vamos a por ello, una vez más. Venga. Página 411. Y decía así: al escuchar a Bartolomé, Andrés devolvió su espada. Si no me equivocaba, en total eran 8 o 9 los apóstoles que ceñían un arma en aquellos momentos. Recordar que después de estos mensajes, de este mensaje último de Jesús, piensan en armarse los apóstoles por si vienen a Jesús defenderse, y Bartolomé dice que él no se va a armar, que no es lo que quiere Jesús. Todos menos Bartolomé, Andrés y Juan, aunque de este último no estaba muy seguro. Por fin, francamente agotados, los apóstoles y discípulos se retiraron, estableciendo un riguroso turno de vigilancia consistente en 2 hombres armados a las puertas del campamento. Por lo que pudo deducir, el grupo estaba persuadido de que la detención del maestro por parte de los jefes de los sacerdotes no se llevaría a cabo hasta la mañana siguiente. Ellos creían que hasta el viernes no iban a ir a por Jesús. Y se durmieron con la intención de levantarse muy de mañana, dispuestos a lo peor. Juan, Pedro y Santiago se habían sentado en torno a la hoguera y esperaban a Jesús. Este había llamado a David Zebedeo pidiéndole el mensajero más veloz. Al poco regresó con un tal Jacobo, que había desempeñado la función de correo nocturno entre Jerusalén y Betsaida. Y el nazareno le dijo: vete enseguida a casa de Abner, en Filadelfia, y dile lo siguiente: el maestro te envía sus deseos de paz. Dile también que ha llegado la hora de que seré entregado a mis enemigos y que seré muerto. El emisario palideció, pero Jesús prosiguió sin inmutarse: dile igualmente que resucitaré de entre los muertos y que me apareceré a él antes de regresar junto a mi Padre. Entonces le daré instrucciones sobre el momento en que el nuevo instructor vendrá a morar en vuestros corazones, el Espíritu Santo. David y yo nos miramos. Jesús rogó entonces a Jacobo que repitiera el mensaje y, una vez satisfecho, le despidió con estas palabras. Jesús le dijo: dime lo que te he dicho, para saber exacto qué se lo va a decir a Abner. No temas, esta noche un mensajero invisible correrá a tu lado. Jesús le dice que va a estar protegido. Mientras el Zebedeo ultimaba la partida del correo,
Jesús se dirigió a los griegos que acampaban junto a la cuba de piedra de la almazara y se despidió de ellos. Yo permanecí sentado muy cerca de Pedro, Juan y Santiago. Los apóstoles, a pesar de sus esfuerzos, comenzaron a bajar los párpados y a dar algunas cabezadas. El maestro regresó hasta la fogata y, cuando se disponía a alejarse con sus íntimos hacia el interior del olivar, David le retuvo en unos instantes. Con la voz trémula y los ojos húmedos, acertó al fin a decirle: Maestro, he tenido una gran satisfacción al trabajar para ti. Mis hermanos son tus apóstoles, pero me alegro de haberte servido en las cosas más pequeñas. Lamentaré de todo corazón tu partida. Las lágrimas terminaron por rodar por sus curtidas mejillas, y el Galileo, sin poder contener su amor hacia aquel hombre prudente y eficaz, le tomó por los hombros diciéndole: David, hijo mío, los otros han hecho lo que les ordené, pero en tu caso ha sido tu propio corazón el que ha respondido y servido con devoción. Tú también vendrás un día a servir a mi lado en el reino eterno. Y antes de separarse definitivamente del maestro, David le confesó que había dado órdenes para que su madre y su familia se trasladasen a Jerusalén. Jesús no pareció muy sorprendido. Un mensajero me ha comunicado, concluyo, que esta misma noche han llegado a Jericó y que mañana temprano estarán aquí. La familia de Jesús y su madre. Jesús tenía hermanos. Es algo que no nos han contado en la iglesia, pero Jesús tenía hermanos. Creo que Jesús era el mayor de 7 hermanos. El nazareno le miró y respondió: David, que así sea. Y uniéndose a los 3 apóstoles que esperaban al pie del olivar, se perdió en la oscuridad de la noche. La gran tragedia estaba a punto de comenzar. Y este es el final del Jueves Santo, porque ya es medianoche. El libro nos dice 7 de abril, viernes, pero no penséis que ha amanecido. Serán las 12:30 de la noche, pero ya pertenece al viernes, ¿no? Un silencio extraño había caído sobre el campamento. Yo sabía que aquella no iba a ser una noche como las anteriores, pero, a pesar de ello, noté en el ambiente una especie de pesada turbulencia. Fijaros cómo sería aquella noche, ¿eh? Una noche en la que todos saben que el maestro, ese hombre tan extraordinario, ese gran hombre, va a ser ya prendido, arrestado y torturado, porque saben que lo van a torturar. ¿Cómo sentiréis vosotros? ¿Qué nivel de impotencia tiene la gente al saber que no se puede defender de lo que va a pasar porque Jesús no quiere que se defiendan, porque es su destino y porque es su misión? Y saber que esa va a ser la última noche. ¿Qué sentimiento habría de tristeza en ese campamento, verdad? Como si miles de fantasmas, quizás esos mensajeros invisibles a los que se había referido Jesús, planeasen sobre las copas de los olivos, agitando incluso las menguadas lenguas de fuego frente a las que yo permanecía, y un escalofrío agitó mi espalda. El campamento dormía cuando, al filo de las 12 de la noche, y una vez que Jesús y sus 3 discípulos se perdieron entre las hileras del olivar, me levanté advirtiendo a Eliseo que me dirigía al extremo norte del huerto. Jasón se levanta y le dice por el pinganillo a su compañero que está en la nave que va al extremo norte del huerto. Con una rápida mirada recorrí las tiendas, la almazara y los cuerpos dormidos de los griegos, y una vez seguro de que todo se hallaba en calma, encaminé mis pasos hacia el muro que bordeaba el huerto por la cara este y que yo había explorado ya en mi primera visita a la finca de Getsemaní. Antes de desaparecer monte arriba, David Zebedeo me había anunciado que, de mutuo acuerdo con Juan Marcos, llevarían a cabo una vigilancia extra. Él, en las proximidades de la cima del Olivete, cubriendo así el flanco oriental del campamento, y el muchacho en el sendero que serpenteaba junto a la puerta de entrada al huerto y que moría en el puente sobre el barranco del Cedrón. De esta forma, si la policía del templo intentaba asaltar el refugio del Nazareno, bien por el camino más corto, el del Cedrón, o por la cumbre del Olivete, Marcos o el Zebedeo podrían dar alerta respectivamente, pero los acontecimientos iban a desarrollarse de otra forma. Lentamente, procurando ocultarme entre la masa de árboles, fui avanzando hacia la gruta sin perder contacto en ningún momento con el parapeto de piedra. De acuerdo con las consignas de Caballo de Troya, mi observación de la llamada por los cristianos la oración del huerto debía efectuarse sin que los protagonistas de la misma tuvieran conocimiento o sospecha de mi presencia. Vale. La oración del huerto es esa oración tan intensa que Jesús tiene con el Padre. Hay una película de Mel Gibson que se llama La Pasión de Cristo, seguramente la sepáis cuál es. Esa película
para mí, la película más realista que hay de los últimos días, las últimas horas de Cristo, empieza ahí. Cuando Jesús está mirando al cielo y orando, hablándole al Padre en soledad. Le acompañaban esos 3 apóstoles, pero Jesús eso lo hace solo, ahora lo veremos. Para ello debía saber con precisión en qué lugar permanecerían los 3 apóstoles y dónde pensaba orar el Maestro. Si Jesús, como suponía, elegía las proximidades de la cueva, mi escondite sería precisamente aquella pared que cercaba la propiedad de Simón el leproso. Eliseo llevaba razón. Tal como me había advertido horas antes, la fuerte perturbación de los altos niveles de la atmósfera al este de Palestina empezaban a notarse sobre Jerusalén. Un viento cada vez más insistente y bochornoso agitaba los árboles, hacía viento, silbando como un lúgubre presagio por entre las tortuosas ramas y raíces de los olivos. El cañafístula que crecía junto a la caverna castañeaba cada vez con más fuerza, ayudándome a orientarme. Al alcanzar el fondo del huerto descubrí enseguida la figura del Galileo, en pie y con la cabeza baja casi clavada sobre el pecho. Se encontraba en efecto a 4 o 5 metros de la entrada de la gruta, en mitad del reducido calvero existente entre el olivar y la peña. A los pies del maestro se extendía una de aquellas costras de caliza blanqueada por la luna llena. Una piedra blanqueada por la luna llena. Había luna llena esa noche. Sin perder un minuto salté al otro lado del muro y arrastrándome sobre la maleza rodeé la caverna, apostándome a espaldas del corpulento cañafístula. Desde allí, perfectamente oculto, pude seguir paso a paso todos los movimientos y palabras de Jesús de Nazaret. La claridad derramada por la luna me permitía ver la figura del Maestro con comodidad. Sin embargo, necesité acostumbrar mis ojos a la oscuridad que dominaban la masa de los olivos para descubrir al fin las siluetas de Pedro, Juan y Santiago. Los discípulos se habían sentado en tierra, acomodándose con sus mantos entre los últimos árboles, a poco más de una treintena de pasos del punto donde permanecía el Nazareno. Los apóstoles estaban como a 30 pasos de Jesús y Jesús estaba separado de ellos, con la cabeza puesta aquí, ¿vale? Orando. Desde aquella distancia, y a pesar de mis esfuerzos, no pude confirmar si se hallaban dormidos o no. A los 15 o 30 minutos deduje que al menos 2 de ellos debían haber caído en un profundo sueño, a juzgar por sus posturas, totalmente echados sobre el suelo, y por los inconfundibles ronquidos de Pedro. Un tercero aparecía reclinado sobre el tronco de uno de los olivos, aunque no podría jurar que estuviese dormido. Puede ser que se hubieran dormido y Jesús estaba solo, ¿vale? Pero estaban separados. De pronto, cuando me encontraba atareado preparando la vara de Moisés, un crujido de ramas me sobresaltó. Me volví y a cosa de 10 o 15 metros mis ojos quedaron fijos en un bulto blanco que se desliza entre las jaras aproximándose. Tomé el cayado con actitud defensiva y con las rodillas en tierra me dispuse a rechazar el ataque de lo que, en un primer momento, identifiqué como un extraño animal, pero cuando aquella cosa estaba casi alcanzándome mi vara, se detuvo. Era el joven Juan Marcos, el niño. Respiré profundamente, haciéndole una señal para que continuara agachado. El muchacho llegó hasta mí, explicándome al oído que había abandonado su guardia porque quería estar cerca del maestro. No me atreví a sugerirle que regresara al camino, pero, dadas las circunstancias, le pedí que se mantuviera conmigo y en el más absoluto silencio. Al ver a Jesús en actitud orante, Jesús estaba rezando, Marcos comprendió y me hizo un gesto de aprobación. A partir de esos momentos, y aunque procuré no perder de vista al impetuoso adolescente, mi atención quedó fija en el Galileo. Y en ello estaba cuando, súbitamente, Eliseo, con gran excitación por el pinganillo, abrió la conexión auditiva informándome de algo que me dejó atónito. El radar del módulo estaba recibiendo información de un objeto que volaba sobre la zona. Primera sorpresa del libro. Año 0, hace 2025 años. Había un objeto volando por encima de el Monte de los Olivos. Si no existían los aviones, si no existía nada, ¿qué estaba volando encima de la zona? Ellos no son, ¿vale? En aquella época no existía nada que volara. Eliseo, desde el radar de la nave, le dice: hay algo volando encima tuya. Pero no es posible, le contesté, metiendo prácticamente la cabeza entre mis rodillas, de forma que el muchacho no pudiera oírme. Jasón, te juro que he maniobrado la antena
y la pantalla de aproximaciones del radar está codificando un eco metálico ahí arriba, a unos 6.000 pies. Se está moviendo algo. Sí, ahora lo veo mejor. Se encuentra en 360-30 millas. Dios santo, se ha parado. Levanté los ojos hacia el firmamento y en la dirección en que había transmitido Eliseo, pero no se ve nada normal. La fuerte luminosidad de la luna, cada vez más alta, dificultaba la visión de las estrellas. Mi compañero, en la cuna, en la máquina del tiempo, tan confundido y perplejo como yo, permaneció con los 5 sentidos sobre aquel insólito visitante. Pero el objeto se había inmovilizado y así permanecía durante un buen rato. Lo que fuera estaba parado, fijo, en el cielo. Aún no me había recuperado de la sorpresa producida por la aproximación de aquel misterioso objeto volante cuando vi cómo Jesús se desplomaba, clavando sus rodillas en tierra. El golpe seco contra el suelo hizo estremecer a Juan Marcos. Ni el muchacho ni yo habíamos visto jamás a Galileo con un semblante tan pálido y abatido. Jesús estaba muy nervioso, sabía que iba a morir. Durante varios minutos permaneció con la barbilla enterrada entre los pliegues del manto que cubría sus hombros y pecho. Aquella profunda inclinación de su cabeza no me dejaba ver con claridad su rostro, aunque casi estoy seguro que mantenía los ojos cerrados. Sus brazos inmóviles y derrotados a lo largo del cuerpo acentuaban aún más aquel repentino decaimiento. Después, muy lentamente, fue elevando la cabeza hasta dejar los ojos fijos en el cielo. El viento había empezado a enredar sus cabellos. Entonces percibí un extraño perfume. Me pareció un olor a canela, pero no supe de dónde procedía. Y Jesús, levantando los brazos por encima del rostro, exclamó con voz apagada y suplicante: ¡Abba! ¡Abba! Quedé desconcertado. Voy a quitarme el anillo para que lo veáis. ¿Qué pone aquí? Abba. Es como Jesús llamaba al Padre. Quedé desconcertado. Aquella palabra aramea que yo había escuchado en más de una ocasión cuando los niños se dirigían a sus padres venía a significar papá. Era el familiar y conocido apelativo cariñoso que, por cierto, los judíos no empleaban jamás cuando se dirigían a Dios. Sus ojos me impresionaron igualmente. Aquel brillo habitual se había difuminado. Ahora parecían hundidos y sombreados por una tristeza que, de no haber conocido el probado temple de aquel hombre, hubiera jurado que se hallaba muy cerca del miedo. «Abba», murmuró de nuevo, «he venido a este mundo para cumplir tu voluntad, y así lo he hecho. Sé que ha llegado la hora de sacrificar mi vida carnal. No lo rehuyo, pero desearía saber si es tu voluntad que beba esta copa». Sus palabras retumbaron en el huerto como un timbal fúnebre. No podía dar crédito a lo que estaba oyendo. ¿Es que Jesús estaba atemorizado? «Dame la seguridad», prosiguió, «de que con mi muerte te satisfago como lo que he hecho en vida». Sus manos abiertas, tensas e implorantes, fueron descendiendo poco a poco, pero su rostro, tenuemente iluminado por la luna, no se movió. Y sin saber por qué, yo también miré hacia la legión de estrellas y luceros, esperando que se produjera alguna señal. En ese instante, y como si Eliseo hubiera leído mis pensamientos, abrió la conexión gritándome: «¡Jasón, Jasón! ¡Se mueve otra vez! Ese objeto se está desplazando. No puedo creerlo. Ha cambiado el rumbo. Ahora está siguiendo el radial 240. Jasón, viene hacia aquí. ¿Me oyes, Jasón?» «Te escucho, 5x5», le respondí como pude. «Pero, ¿no será algún meteoro?» Eliseo casi me manda al infierno por aquella pregunta evidentemente estúpida. Esa cosa, Jasón, ha hecho estacionario durante más de 20 minutos. Ahora se mueve muy despacio. Si aquel inexplicable objeto se lleva aún a unas 30 millas de nuestra posición, era ridículo que siguiera escuadriñando el espacio. Traté, pues, de calmar a mi hermano en el módulo, rogándole que me mantuviera puntualmente informado de las evoluciones del eco del radar. Mientras tanto, el maestro se había levantado y, dado media vuelta, caminó hacia los discípulos. Dada la distancia, no pude registrar sus palabras, pero sí observé cómo se inclinaba sobre sus hombros, tocándoles con la mano izquierda. Los dos que yacían se despertaron y vi cómo se incorporaban rápidamente. Al poco, Jesús retornó hasta el Calvero. Los 3 apóstoles le observaron durante unos breves minutos, terminando por recostarse nuevamente.
Conforme fui aproximándome, aprecié algo extraño. El Galileo se tambaleaba. Sus pasos eran indecisos, como si estuviera a punto de desplomarse. Nada más llegar junto a la laja de piedra, cayó de bruces, cayó de cara contra la piedra. Por un momento pensé que se había desmayado. Parte de su cuerpo había quedado sobre la plancha rocosa, boca abajo e inmóvil. Juan Marcos se incorporó dispuesto a socorrerle, pero, sujetándole por el brazo, le hice ver que no era conveniente molestarle. Supongo que si el Galileo no llega a moverse, el fogoso Marcos no habría seguido mis consejos y hubiera saltado en auxilio de su maestro. Pero Jesús estaba plenamente consciente y el joven se tranquilizó. Como si fuera invisible, como si una fuerza invisible hubiera descargado sobre él un fardo de 100 kilos, así fue la incorporación del maestro. Muy lentamente, siempre con la cabeza hundida, el Galileo terminó por sentarse sobre sus talones y así permaneció un buen rato, de rodillas, en un angustioso silencio y sin levantar el rostro. Inconscientemente Juan Marcos y yo cruzamos una mirada. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe aquel súbito hundimiento? Jesús levantó el rostro hacia las estrellas y, gimiendo, llamó de nuevo a su padre. Sus pómulos y nariz parecían afilados. La expresión de su rostro me impresionó. Había una mezcla de angustia y pavor. Sus labios, entreabiertos, comenzaron a temblar y casi inmediatamente todo su cuerpo empezó a estremecerse. Eran convulsiones cortas, muy rápidas y casi impredecibles, como si un viento helado estuviera azotando cada una de sus células. El nazareno cruzó sus brazos sobre el tórax, haciendo fuerza con sus manos sobre los costados, como tratando de dominar aquellas convulsiones, y de pronto su frente, cuello, sienes se humedecieron con un sudor frío. Los estremecimientos se hicieron entonces más intensos y continuados, y Jesús se dobló materialmente por su cintura, tocando la superficie de piedra con la frente. ¡Abba! ¡Abba! Aquella fue la única palabra que acertó a pronunciar, pero más que una llamada era un grito contenido de angustia y terror. Ahora estoy seguro de que, en aquellos duros y cruciales momentos, el Galileo debió experimentar una indescriptible sensación de soledad, de aflicción y quizá, ¿por qué no?, de miedo ante lo que le reservaba el destino. Su cuerpo siguió tiritando y de pronto, en un arranque, el maestro se echó atrás, elevando sus manos y rostro. Al verle quedé petrificado. Toda su cara, frente, cuello, así como las palmas de las manos, habían enrojecido. La fina película inicial de sudor se había convertido en sangre. Juan Marcos ocultó el rostro entre sus manos. Desde el cuero cabelludo, unas gruesas gotas sanguinolientas fueron resbalando sobre aquella extravasación, deslizándose por los ángulos internos de los ojos y rodando después por las mejillas, hasta perderse en el bigote y la barba. Algunos goterones permanecían seguidos en las comisuras de la boca, convirtiéndose después en hilos de sangre que caían aparatosamente sobre los haces musculares del cuello. En uno de aquellos temblores, Jesús inclinó un poco su cabeza y la luna arrancó varios destellos de su pelo. La sangre había inundado también los cabellos. Medio hipnotizado por aquella súbita reacción del organismo de Jesús, casi olvidé utilizar la vara de Moisés y precipitadamente la situé de forma que pudiera filmar la escena y al mismo tiempo iniciar una exploración de la piel y de algunos de los órganos internos de Jesús mediante el rastreo ultrasónico. Como ya comenté anteriormente, el cayado encerraba, entre otros dispositivos, un equipo miniaturizado capaz de emitir este tipo de ondas mecánicas o ultrasonidos. La cabeza emisora, dispuesta en una parte superior de la vara a unos 70 metros de la base, había sido acondicionada para captar las ondas reflejadas ampliadas y proporcionalmente y acumulando la información en la memoria de titanio del computador nuclear. Una vez en el módulo, los ultrasonidos, previamente codificados, podían ser convertidos en imágenes analizando los órganos y las reacciones fisiológicas del maestro, tratando así de encontrar explicaciones. Explicaciones de por qué empezó a sangrar por las manos y por la cara. El orificio común de entrada y proyección de estos delicados sistemas había sido igualmente camuflado con una banda de pintura negra, y en el filo de dicha banda, Caballo de Troya había dispuesto otros 2 clavos de cabeza de cobre. Al pulsar, cada uno de ellos quedaba activado automáticamente el mecanismo correspondiente, bien el de ultrasonidos o el de teletermografía,
con el fin de orientar con precisión cada uno de estos flujos. La visión me había dotado de unas lentes de contacto a las que llamamos crótalos. Estas lentillas especiales de tipo duro fueron fabricadas por un producto de una calidad muy superior a las normalmente utilizadas en los laboratorios de óptica y que, dado su carácter secreto, no puedo revelar. Lo ideal, por supuesto, hubiera sido el uso de unas gafas de visión nocturna, con lo que poder seguir la trayectoria del láser infrarrojo, así como los cambios de colores en el cuerpo del nazareno. Está diciendo todo el equipo que tenía con el que va a enfocar a Jesús para ver eso. Conciencia de las variaciones de su temperatura corporal y de las distintas alteraciones fisiológicas provocadas por las torturas. Pero, obviamente, esto no era posible y Caballo de Troya diseñó estas lentillas totalmente transparentes que, una vez ajustadas a los ojos, hacían factibles el seguimiento sin levantar peligrosas extrañezas entre los habitantes de la época. Ahora hay un gran trozo que no os leo aquí, ¿vale? Que es los segmentos que no leemos. Realmente explica un poco cómo son estas lentillas, cómo están hechas, las micras que tienen, o sea, todo, no es que lo diga así, no. Las lentillas las desarrolla y dice cómo están hechas y todo, ¿eh? Lo que miden, lo que pesan, todo. Vale, procurando dar la espalda a Juan Marcos, eché mano del pequeño estuche que contenía las crótalos, adaptándolas a mis ojos, aunque las lentillas habían sido perfeccionadas con sales monoiónicas, capaces de permitir una aceptable circulación de las lágrimas en el ojo y una excelente oxigenación de la córnea. El general Curtis me había advertido encarecidamente que no abuse de las mismas, limitando su uso a periodos máximos de 30 a 40 minutos. Y rápidamente puso el clavo que accionaba la emisión de los ultrasonidos. El espectáculo que se ofreció a mis ojos, aunque en realidad debía decir a mi cerebro, fue casi dantesco. El rostro y cuello y manos de Jesús se volvieron de un color azul verdoso, consecuencia del descenso de su temperatura corporal en dichas zonas, probablemente por el efecto refrigerante del sudor y de la sangre que emanaban de sus poros. Fijaros, está sudando sangre Jesús, de las manos y de la frente. La túnica emitía un blanco mucho más intenso, mientras el manto lucía una tonalidad más oscura, casi negra. El follaje verde del olivar estalló en un rojo indescriptible. Imaginaos, ahora lo estaba viendo todo así, ¿no? Como en 3D. Al pulsar la cabeza del clavo en su segunda posición, la más profunda de la parte superior de la vara de Moisés, surgió un finísimo rayo de luz roja, era el láser infrarrojo, y sin perder un segundo lo dirigí hacia el rostro, cuello, cabellos y manos del nazareno. Por supuesto, ni Juan ni Marcos, ni nadie que hubiera podido presenciar aquella escena habría visto ni oído nada. Como ya dije, el láser trabajaba en la frecuencia de infrarrojo y por tanto resultaba invisible al ojo humano. Después de un minucioso recorrido sobre las áreas ensangrentadas, cambié la frecuencia de ultrasonidos haciendo retomar el clavo a su primera posición, centrando el haz de luz en la parte superior del vientre del rabí. De esta forma, explorando el páncreas, quizá tuviésemos una explicación satisfactoria sobre el origen de aquel sudor en forma de sangre. Cuando en nuestro regreso del primer gran viaje, Caballo de Troya pudo analizar el cúmulo de imágenes obtenidas por estos procedimientos, los especialistas en bioquímica y hematología llegaron a varias e interesantes conclusiones. Aquel sudor sanguinoliento o hematridosis había sido provocada por un agudo estrés. El nazareno, tal y como yo había podido apreciar, se vio sometido a un profundo decaimiento, motivado a su vez por una explosiva mezcla de angustia, soledad, tristeza y quizá temor ante las durísimas pruebas que le aguardaban. Esta violenta tensión emocional, según los especialistas, había conducido a la liberación de determinados elementos existentes en el páncreas, que forzaron la ruptura de los capilares, encharcando las glándulas sudoríparas. Una vez rotos los poros subcutáneos, la sangre fluyó al exterior, mezclada con el sudor. Fijaros, esto ha sido un poco tenue, ¿vale? Lo que hemos explicado. Pero fijaros en qué momento estaba Jesús. En qué momento tan tenso estaba Jesús. De estrés, que sudó sangre. Pero ahí está la explicación científica de por qué sudó sangre, ¿no? El fenómeno, tan aparatoso como raro, es, sin embargo, perfectamente posible desde el punto de vista médico. El evangelista Lucas, en este caso, sí había acertado. Pierre Benoit cuenta en una de sus obras, como en 1914, un soldado que estaba a punto de ser conducido ante su pelotón alemán de fusilamiento sudó sangre
como consecuencia del pavor insuperable que le produjo aquella angustiosa situación. Se han dado casos de gente que en un gran estrés ha sudado sangre. Y aunque esta expulsión sanguinolienta o extravasación, que no hemorragia, en el Hijo del Hombre no representó una pérdida importante de sangre, los informes de Caballo de Troya sí estimaron un cambio que dejó la piel de Jesús en un alarmante estado de fragilidad. Esta circunstancia resultaría determinante de cara a la carnicería más que suplicio a que sería sometido a pocas horas después. Me refiero naturalmente al castigo de los azotes. Aquella ruptura generalizada de la red de capilares o finísimos vasos por los que circulaba la sangre bajo la piel convertiría la flagelación en un trágico baño de sangre, que es lo que pasó. Una de mis preocupaciones en aquellos primeros momentos del fuerte estrés sufrido en el huerto fue el seguimiento del ritmo cardíaco y arterial de Jesús. Al dirigir los ultrasonidos sobre el corazón en efecto Doppler, arrojó un ritmo de 135 pulsaciones por minuto. En cuanto a la tensión arterial, la cifra había elevado a 210 de máxima. El ritmo cardíaco normal del nazareno fue calculado en 60 latidos por minuto y su tensión arterial media en 130 máxima y 80 mínima. Estaba muy alterado. Aquello significaba evidentemente una profunda alteración orgánica. Los especialistas de Caballo de Troya estimaron asimismo que la descarga previa de adrenalina en el torrente sanguíneo de aquel hombre, a la vista de la resistencia arterial periférica, pudo ser del orden de 10 microgramos por kilo de minuto. Poco a poco, al cabo de 10 o 15 minutos, conforme el rabí fue serenando su espíritu, el ritmo cardíaco y arterial fueron recobrando la normalidad. Sin embargo, aquella dura prueba, en opinión de los expertos en nutrición, significó además el total agotamiento de las 750 calorías suministradas en el organismo en la reciente cena. De la tensión ya había quemado la cena, de la última cena. El estrés debió suponer un consumo de calorías sensiblemente superior a esa cantidad, por lo que el nazareno, en opinión de los médicos de Caballo de Troya, tuvo que empezar a tirar de sus reservas naturales, posiblemente a partir de la 1 o las 2 de la madrugada de este viernes. Con aquel aporte energético y suponiendo que Jesús se hubiera retirado a descansar inmediatamente, el organismo hubiera podido aguantar hasta las 8 de la mañana aproximadamente, pero con la crisis indicada en el huerto de Getsemaní, los especialistas, como digo, estimaron que el organismo del Hijo del Hombre tuvo que iniciar una lipólisis o disolución de la grasa del tejido adiposo, con el único fin de suministrar ácido graso y sobrevivir. Las reservas de glucógeno o azúcar concentradas se agotarían en cuestión de horas, y la naturaleza del Galileo no tendría otra alternativa que echar mano, repito, de sus grasas. La situación del maestro, desde un punto de vista puramente médico, empezaba a ser delicada. Ojo, Y Jesús todavía no había sido capturado y torturado. Estamos alargando un poco más este capítulo porque estamos a punto de vivir algo increíble y quiero que sea hoy, ¿vale? Para no alargarlo más. Vamos a por ello. A los 15 o 20 minutos de iniciado aquel primer chequeo a base de ultrasonidos, desconecté el láser deshaciéndome de las crótalas. Juan Marcos seguía con el rostro oculto por las manos, negándose a mirar a su maestro. Pasé mi brazo por sus hombros y acaricié su cabeza. Poco a poco fue descubriendo su cara. Estaba llorando. En el calvero Galileo había ido bajando sus manos. Las convulsiones habían cesado y también el flujo de sangre. Algunos de los chorreones, más caudalosos que el resto de los reguerillos, habían coagulado ya. Muy pronto, si el maestro no tenía la precaución de lavarse, la sangre seca convertiría su hermoso rostro en una máscara. Fijaros de todo lo que sangró. Jesús levantó de nuevo los ojos hacia el firmamento y con una voz algo más serena repitió prácticamente su primera oración. Padre, muy bien sé que es posible evitar esta copa. Todo es posible para ti, pero he venido para cumplir tu voluntad. Y no obstante ser tan amarga, la beberé, y si es tu deseo. Entre esta segunda oración, no sé si debería calificarla así, y la primera, observé un notable cambio, tanto en el estado emocional del maestro como en su postura frente a los ya inminentes acontecimientos.
Mientras, en sus primeras palabras, flotaba la duda, en esta oración el Galileo parecía haber superado parte de su inquietud, mostrándose definitivamente decidido a asumir su suerte. Es posible que este cambio mental fuera responsable en buena medida de su progresiva tranquilización. Pero todo esto, naturalmente, solo son apreciaciones muy subjetivas, es lo que él vio. El caso es que, enfrascado en mis primeras verificaciones médicas y pendiente de las palabras de Jesús, casi me había olvidado de Eliseo y de la aproximación de aquel enigmático objeto. Pero mi compañero no tardó en recordármelo. Atención, Jasón, esa cosa abandona el estacionario y se mueve de nuevo. La transmisión de mi compañero interrumpió breves segundos. Al fin Eliseo, muy alterado, continuó. Ha caído como un cubo, Jasón. Ese chisme ha descendido a nivel 30 en un segundo. No puede ser. Si continúa bajando lo perderé. No, de momento se mantiene, pero se dirige hacia nosotros. Pegando materialmente mis labios al tronco del cañafístula, le pregunté. Entendí 30. Afirmativo, respondió Eliseo. Es 30 y sigue aproximándose en radial 100. Eso quiere decir que va hacia ellos. El radar estima su posición en 10 millas. Si no varía el rumbo, pronto lo tendrás a la vista. Pero, por más que miré, no logré distinguirlo. Fue entonces, al levantar la vista hacia las estrellas, cuando caí en la cuenta de otro extraño fenómeno. El ramaje del corpulento árbol tras el que me ocultaba había quedado súbitamente inmóvil. El viento había cesado. Tampoco aprecié movimiento alguno en las copas de los olivos ni en la maleza que nos rodeaba. Los cabellos de Jesús se hallaban igualmente en reposo. Un tanto alarmado interrogué a Eliseo sobre la velocidad y dirección del viento. A 40.000 pies 120 grados, respondió mi hermano. Pero espera, a nivel 10 ha desaparecido. No lo entiendo. De pronto, por mi izquierda, aproximándose por rumbo oeste, distinguí un punto de luz que se desplazaba por encima de la cumbre del olivete. Venía derecho a nuestra posición y con una trayectoria que, en principio, me pareció totalmente horizontal al suelo. Atónito y medio tartamudeando, presioné mi oído derecho. Eliseo, lo estoy viendo, hacia las 9 de mi posición. Trae rumbo este. Pero, por todos los diablos, ¿qué es eso? La respuesta del módulo serviría para confirmar que no era víctima de una alucinación. Afirmativo, exclamó Eliseo, tan desconcertado como yo. La pantalla de altura sigue detectando a nivel 10. Ahora acaba de sobrevolar la cuna. Lo tengo colimado. Velocidad es increíble. No llega a 60 millas por hora. ¿Pero qué pasa? La comunicación volvió a interrumpirse. Fueron segundos eternos. Ellos están perdiendo la comunicación por esa máquina que está volando encima de ellos. Entre tanto, aquella luz había alcanzado nuestra vertical y se detuvo. Lo tienen justo arriba, esa luz, ahora mismo ellos. Jasón, apareció al fin mi compañero. Jasón, ¿me recibes? Afirmativo, me apresuré a responderle. Y lo tenemos sobre nuestras cabezas. Jasón, algo está ocurriendo en el radar. Esa cosa está bloqueándome. ¿Se aprecia descenso de nivel? Negativo, contesté, sin perder de vista la luz. Parece que sigue en estacionario. Lo tienen arriba, en la cabeza, pero no baja. Apenas se había terminado de distinguir esas palabras a Eliseo cuando, en décimas de segundo, la luz efectuó una caída libre, inmovilizándose quizá a un centenar de metros de nuestro calvero. Todo fue tan vertiginoso que no tuve tiempo de nada. Quedé paralizado, y como yo, Juan Marcos, y supongo todo cuanto se hallaba alrededor nuestro. Yo seguía absolutamente consciente, veía y escuchaba, pero no acertaba a mover mis músculos. Mi aparato locomotor no obedecía a los impulsos de mi cerebro y de mi voluntad. Era inútil que tratase de forzarlos. La proximidad de aquella luz circular de un blanco superior al de la soldadura autógena y potentísima nos había inmovilizado. Y ahora sí, lo dejamos por aquí, que llevamos 40 minutos. Y así con un poquito de emoción de a ver qué es esa luz, ¿no? Bueno, amigos, un capítulo muy largo, creo que el más largo de todo lo que llevamos a día de hoy en esta aventura, ¿no? Qué increíble todo lo que hemos leído hoy, ¿eh? Ese retiro de nuestro querido maestro en el monte de Getsemaní, orando como hombre que es y pidiéndole al Padre que si es posible terminar de otra forma, que lo considere y que si no, que Él va a aceptar su destino y que sea lo que Él quiera, que se haga su voluntad.
De tan nervioso que se pone, incluso llega a sangrar de ese momento de estrés que nos han explicado también. Y bueno, ahí hay una luz, la cual está dando vueltas. Hay una nave, es una nave, la que está dando vueltas arriba de ellos y ha descendido hacia ellos. Solamente os quiero adelantar una cosa antes de que penséis que quizá estemos fantaseando. Y es que en la antigüedad la Biblia es el mayor libro de ovnis que hay. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque cuando una persona hace 3000 años veía bajar algo del cielo, decía que era un dios. Ahora diríamos que es un ovni, un aparato, un objeto volador no identificado. Hace 2000 años decían, son dioses los que vienen. Ahora lo consideramos de otra forma. ¿Fue Jesús un extraterrestre? Realmente creo que sí, porque Jesús no es de esta tierra, es de extra, es del universo, viene de otro sitio, pero se encarna en un hombre para contarnos quién es el Padre. El Padre es el creador de esto, es decir, no es esto. A ver si lo entendéis. Es extraterrestre, somos su creación, pero Él no es nacido en la Tierra. Todo lo que esté fuera de la Tierra es extraterrestre. Jesús sería extraterrestre. No os imaginéis un animalito verde con antenas, sino que lo que no es de esta Tierra es extraterrestre. Seguramente Jesús fuera extraterrestre, el creador es extraterrestre, y en ese momento de aflicción, de estar Jesús tan afligido, tuviera una visita extraterrestre. Lo veremos más hacia adelante. Pero mirad la primera edición que tenemos. Jasón, Jesús crucificado y esto. Esto no es la cuna. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues sorpresa. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Son 42 minutos. Ha sido un capítulo muy intenso, como todos los que nos queda por delante. Nos vemos muy pronto. Cuidaros mucho y salud y suerte para todos. Hasta un próximo capítulo. Chao.